yo fui quien modelé, estuve en el aspecto del diseño, de la operación y el modelado para la operación. Cuando hablamos de modelado, no estamos refiriéndonos a un modelo 3D. Es al modelo de información de todo lo que se va a trabajar ahí. Exacto, sí, porque esa es la parte del BIM. El BIM no es un software, no es aclararlo Revit eso. para aclararlo, Sí. es una forma de trabajo en el cual el propósito del proceso es tener en un modelo computarizado, digitalizado, varios aspectos de todo lo que tiene que ver con la construcción. Por ejemplo, tú tienes el nivel 3D geométrico. Exacto. Tú no sabes, cuando tú ves todo esto render y toda esta cosa, tú dices, ok, pero esa ventana, las dimensiones de esa ventana, ¿de qué material está hecho esa ventana? La resistencia del material, el costo de ese material, el armado de ese material e inclusive quién fabrica ese material. Todos los detalles. Que tú puedes exportar a otra cosa y sacar toda la información. Y me voy más lejos. Bienvenidos a un episodio más en LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras y hoy vamos a conversar con el ingeniero Royny Soto. Royny, ha sido un placer conocerte, conversar contigo en un momento y tenerte aquí ahora en el podcast para conocer parte de tu trayectoria como profesional. Señores, yo quiero que ustedes escuchen y se detengan este tiempo a conocer a Royny y la experiencia que tiene en el sector construcción. Bienvenido, hermano. Luis, muchísimas gracias. De verdad, muy grata la estadía aquí y la invitación que ofreciste con el fin de continuar aquella conversación que tuvimos, que fue bastante interesante. Se quedó corta, duramos como 2 horas hablando. Sí, más de 2 horas fueron y fue algo que fue espontáneo. Espontáneo, totalmente. Espontáneo. No sé si la cerveza que teníamos arriba también ayudaron, pero sí, totalmente tú espontáneo. Sabes que uno se vuelve creativo cuando está en esto. A propósito, salud. Salud, hermano. Sí. Éxito, de verdad. Igual. Gracias por estar aquí y brindarles a nuestra audiencia del podcast, del canal, tu experiencia como profesional del sector, porque te vemos y te damos seguimiento en la cuenta y vemos el arduo trabajo que tú vienes haciendo. Sí, es algo que de verdad es natural. En realidad nunca busco algo sino el de compartir, ¿no? Sí. Compartir las experiencias que uno tiene. En muchos casos a veces algunas vicisitudes, pero la idea de verdad es arrojar esos 2 centavos, como dicen los americanos, para que el que lo ve los tome y lo convierta tal vez en algo mejor, tanto como persona como profesional. De eso se trata. Primero vamos a conocer a Royny. ¿Tú eres de aquí de Santo Domingo? Sí, totalmente de acá. Capitalino. Mis padres son ambos de campo, son personas que vinieron del campo a la ciudad, personas humildes, trabajadoras, sobre todo. Mi padre es de San José de Ocoa, mi madre es de Moca, que mi madre llegó prácticamente a muy temprana edad, siendo prácticamente niña, dando su primer paso de niña, 4 o 5 años acá a la ciudad, pero se asentaron en sectores de clase media-baja, humilde, o sea, son gente trabajadora, de la clase obrera. Sí. Mi padre es profesional. ¿Del sector? No, mi padre es contable. O más bien contador, ¿es que se dice? Yo creo que las dos también. Sí, bueno, él tiene una licenciatura en contabilidad. Ajá. Tuvo varios negocios en sus inicios, los recuerdo desde que era niño. Y mi madre no llegó a tener una profesión, pero siempre fue muy trabajadora y siempre se desempeñó en el área del sector de la salud. Trabajaba en el instituto en ese tiempo que existía, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, recuerdo. Ok. ¿Y tus estudios? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde se arraigaron? Ahí inició tus estudios. Y vamos a pasar rápidamente a cómo surgió el deseo de estudiar la ingeniería. No, claro. Mira, mis estudios iniciales, yo siempre fui buen estudiante. Desde pequeño yo siempre fui curioso con las cosas. Modestia y aparte. Sí. Hay muchas anécdotas mías de cuando pequeño. Yo inclusive llegué a hacer mis propios juguetes, para que entiendas. Sí. Para que entiendas, y te voy a hacer la anécdota. Vamos a ver. Habían, en mis tiempos de niño, llegando a adolescencia prácticamente, mis padres no era que tenían ese poder adquisitivo muy grande para comprarme los juguetes de
De Mattel. Sí, de Mattel, que eso que tú veías en el cable, porque De en ese Hasbro, tiempo nada más era en cable cuando tú ibas a la casa de los primos que tenían cable y tú decías, wow, yo quiero las tortugas ninja, yo quiero... habían unos muñequitos que me encantaban. Yo siempre las pedía a la tortuga ninja. No, yo llegué a tener una, Que fue que ellos mismos, fue que me la compraron en un viaje que hicieron a Estados Unidos. Okay. Los tíos míos. Hubieron unos muñequitos, los centuriones, no sé si te recuerdas. Sí. Los centuriones. Bueno, yo quería uno de esos. Y resulta que no había forma. De hecho, tú tendrías que viajar para pedir eso. Recuerda que en ese tiempo no había Amazon, no había eBay, no era que tú entrabas en una computadora aquí. Y los shipping duraban 1 mes o 2 meses para llegar. Sí. Y era porque tú tenías un contacto que sabía que tenía que dónde buscarlo, hacía el contacto y de ahí mandaba. Y solamente el lío así. de la aduana. Ni hablemos de eso. Eso es otra cosa. Entonces, me trajeron unos luchadores, me recuerdo yo como ahora. Me compraron, perdón. Hulk Hogan. No, no eran luchadores. Habían luchadores y habían unos que eran como unos soldados, eran como un plástico como de goma, pero estaban bien definidos en cuanto a músculos y otras cosas. Y me regalaron eso y yo digo, bueno, eso es lo que hay. Entonces, yo digo, no, yo quiero los centuriones. Y desde pequeño, como digo, yo siempre fui muy curioso y siempre fui pone mano. O sea, yo siempre tengo un lema que ahora tú le puedes preguntar a mis hermanos y cosas. Mira, lo que Royny topa, o lo hace mejor o lo termina desbaratando. Siempre en esas dos cosas. Tú eres de lo que desarmaba para saber cómo funcionaba. Para saber cómo... No, yo desarmaba... A mí me compraban los carritos... Recuerda, el carrito control remoto que tenían un cable y una cosa. Claro. Me compraban eso y yo lo desarmaba. Como a la semana ya yo estaba desarmando cosas. O sea, para ver cómo era el motorcito que hacía que el carro, las ruedas rodaran y ese tipo de cosas. Y yo cometí el error con uno de esos de quitarle el cable para que fuera inalámbrico. Claro que no iba a funcionar, pero no, total. No, pero eso te da a ti, porque eso es lo importante inclusive de no darle todo al niño, porque yo a medida que fui creciendo, fui entendiendo el porqué y la finalidad de cada una de esas, podrían llamarle ciertas vicisitudes o precariedades que uno pasa, pero que uno con el mismo talento humano y el entendimiento puede sobrellevarlas. Sí. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, bueno, aquí hay masking tape, aquí hay el tape negro, y yo comencé con el traje. Y con masking tape hice el traje. Yo tenía muy buena capacidad para pintar. De hecho, yo estuve en escuela de pintura. Ajá. Y lo que hice fue que le dibujé el traje. Me recuerdo como ahora, y la gente que nos escucha puede buscar los centuriones. A mí me gustaba el terrestre, Jake Rowell. Por nombre no me... No, yo me lo sé los tres porque son cosas que se le quedan a uno marcado. Y todavía hace unos meses atrás estaba yo viendo en YouTube algunos Buscaste los muñequitos. Busqué los muñequitos. Y esa nostalgia. Sí, no, es que hay cosas ahora que te dan una nostalgia. Y si tú ves ahora... Prácticamente las películas que están saliendo ahora de superhéroes y esa cosa fue trayendo todo eso claro atrás. Sí. Y eso te crea como una nostalgia. Sí. Por eso vemos la existencia tan masiva de los adultos. Porque se identificaron con esa época cuando ellos crecieron. No, claro. Y que lo que te ofrecían a ti en ese momento era o muñequitos para tú ver este despliegue de equipos y de armas y de movimiento que tú nunca lo podrías ver en una película de ese tiempo. En los muñequitos era lo que tú veías. Pero ahora con esta tecnología del CGI, de la tecnología de visualizaciones que hay, efectos especiales en cosas, ya prácticamente tú lo ves como si fuera real. Exacto. Que de eso vamos a hablar ahorita, pero aplicado a la construcción. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Cuando se transformó la primera vez Optimus Prime, los Transformers fueron otro de los muñequitos que yo quedé totalmente... 2007, Michael Bay, el director. Yo quedé loco. Yo dije, ¿cómo hicieron esta vaina? Luis, literalmente yo me engranojé. O sea, a mí se me puso la piel de gallina. Esto no puede ser, ¿verdad? Que están transformando. O sea, sí, tú veías los tornillos y entonces con la voz, porque es la misma voz del actor, de la serie. Entonces eso te trae a ti un recuerdo que tú dices, wow, lo estoy viviendo de nuevo. Sí. Y nada, bueno,
volviendo al tema Sí, porque de si los nos vamos por centuriones, ahí- sí, no terminamos hoy. Comencé a hacerle el traje, lo pinté de amarillo. Los huecos, que era donde se le ensamblaban los equipos, eran tape negro. Y yo los recorté redondo. Mi madre. Había un equipo de él que se llama, lo recuerdo como ahora, el Avispón. Ujú. Él lo pedía en ese tiempo. Déjame ver si lo puedo encontrar. Sigue hablando. Ok. Para entender la temática, los centuriones eran una especie de humanos con unos trajes especiales que se le adicionaban equipos que podían ser armas, podían ser vehículos, y ellos eran como un híbrido entre máquina y humano. Y la forma en que ellos pedían el vehículo, los vehículos o los equipos, había una estación en el espacio. En la órbita terrestre. Sí, que era... sí. Y tenían un reloj que decía, Sky, mándame tal cosa. Y a través de un rayo se lo enviaban. Ellos decían Poder Supremo, y ahí venían los equipos y se le pegaban al traje. Bueno, uno de esos era el Avispón, que era como una especie de helicóptero. Puedes buscar, ajá. Voy a poner las imágenes. Sí, bueno, el amarillo era el que a mí más me apasionaba, que era el especialista en operaciones terrestres. Era que le llamaban. A ver si esa imagen abre bien ahí. Ahora, yo viéndolo ahora, el que me ve en obra, no es que yo no estoy muy diferente al traje, ¿no? Cualquier cosa, si no se puede ver bien en la cámara, pues colocamos una imagen sobre la imagen, sobre el televisor. Excelente. Pero ahí está. Entonces, bien, el Avispón era un helicóptero. O sea, había una parte atrás que era que cargaba el motor, se le desplegaba la hélice y él rotaba. ¿Tú sabes cómo yo hice que la hélice girara? Ajá. El carrito que te hablé previamente. Cogiste el motorcito. El motorcito. Lo puse detrás, le di la forma, y entonces tú sabes que tenía como una especie de un... Era como un eje. El eje. Ahí hice las hélices de cartón y entonces le puse. Entonces cuando conectaba, esa hélice daba vuelta, Claro, y yo andaba claro. con mi cosa como... Nítido. Entonces esas son de las anécdotas de niño, de que fui muy curioso. Bachiller. El bachillerato yo lo hice en el Centro Educacional Santo Cura de Ars. Nosotros nos llamaban los guineos, porque el uniforme era amarillo con el pantalón mostaza. Fue un muy buen centro educativo. De hecho, el nivel académico de los profesores era muy elevado, muy. En serio, te estoy diciendo, por ejemplo, quien me dio álgebra, matemática, a nosotros eran ingenieros industriales. Y no era politécnico. Y no era politécnico. Wow. El que me dio historia a mí tenía una licenciatura en ciencias sociales. Inclusive, o sea, el nivel del profesorado en ese tiempo era muy alto, en realidad. Lo hice ahí. El colegio está ubicado en la Duarte, esquina ¿Aquí? Obando. Sí. Estamos cerca. Nosotros estamos en la Juana Saltitopa. La Duarte está a 2 calles. No sé ahora si el colegio está operando. Tengo entendido que sí, pero ya pasó a un plano público. Duarte con Obando, allá arriba. Sí, Duarte, la avenida Duarte, esquina Obando, justamente. Sí. Tú vas a ver la iglesia primero y detrás vas a ver un colegio que es bastante grande. Okay. Ahí fue donde hice el bachillerato. Luego de allá, que termino, paso a la UAS. ¿Dónde tú tomaste la decisión de que era ingeniería? Ahí voy. A los 15, 16 años, o sea, ya prácticamente un año, meses atrás, yo todavía me sentía por dos vertientes, o arquitectura o ingeniería civil. Yo tenía una influencia muy grande de mi tío, que fue ingeniero civil. Mi tío fue el que me regaló mi primera computadora. Mi tío, cuando ellos iban a viajes de hoteles, inclusive de trabajo, él me llevaba. Entonces yo tenía esa influencia, porque veía lo que él hacía. Uh-huh. Entonces también estaba el asunto de que yo era muy hábil con las cosas, desarmando, armando cosas y entendiendo cómo funciona. Creativo. No tanto creativo, era más bien una especie analítico. Ok. O sea, todavía lo soy. O sea, yo soy una de las personas más analíticas que tú vas a conocer uno de tus especialidades. Bueno, ¿no te gusta que diga especialidades o experto?
Sí, pero está ahí, manejo de datos. Sí, bueno, luego vamos a hablar a dónde llegó eso para mantener la cronología. Yo soy muy analítico, soy reservado, soy introvertido, tengo unos altos niveles de conciencia. Esos son parte de mis rasgos de la personalidad. Tú estudias a la gente. Yo no aprendí a estudiar a la gente. Lo que pasa es que yo llegué a un momento de mi vida que tuve que prácticamente hacerme una reingeniería personal y también entenderme yo. Yo de verdad comencé a leer libros de cómo funciona el pensamiento humano, cómo funciona el cerebro, los rasgos tuyos de la personalidad que te definen, inclusive cómo el entorno, tus abuelos, tus padres juegan un papel para formar el perfil psicológico tuyo. Totalmente. Entonces, yo todo eso... Tu entorno depende muchísimo de lo que tú eres ahora, lo que uno es. Según lo que he leído, hay 4 factores, creo que son 3, que definen mucho tu perfil psicológico. Tu entorno define tu carácter. Tus hábitos y comportamientos lo definen tus padres. Y los genes los definen tus abuelos. Esos son prácticamente los principales factores que inciden dentro de tu perfil psicológico o de tu comportamiento. Mira qué interesante. Sí. Entonces, volvemos a la UAS. 15, 16 años no sabía qué decidirme. Tengo bastante influencia de mi tío. Dios lo tenga en gloria, de verdad. Fue una persona bastante buena, bondadosa y siempre una persona correcta. Bueno, parte de mi comportamiento tiene mucho de eso. Entonces, ahí me decido por la carrera de ingeniería. Inclusive yo entré un semestre después. Yo no terminé el colegio y entré, sino que trabajé. Trabajé un año, entonces los primeros 6 meses comencé a trabajar. Y luego en el primer semestre del 2001 fue que entré a la universidad, me matriculé en ingeniería civil. La UAS. En la UAS. La UAS. Yo estudié en la UAS también. Somos guasdianos. ¿Tú te puedes dar un trago ahora? No, tranquilo, yo me lo voy a ayudarte dar. ahí. Déjame escucharte. Lo que quiero saber es, tú sabes que nosotros pasamos mucha lucha ahí adentro. Todo el que estudió en la UAS lo sabe. Sí. A menos que haya venido de un hogar con muy buena estabilidad económica, que solamente vaya allí porque el papá tiene nostalgia porque estudió ahí y quiere que su hijo se forme en la UAS. Pero para mí eso es irrelevante. Nosotros que venimos de pueblo, en mi caso, yo vine aquí a estudiar. Estábamos en la UAS, pasamos muchísima lucha, tanto estudiando como la vivencia de Santo Domingo. ¿Cuáles fueron las experiencias más difíciles y la que te dieron a entender a ti que por ahí es la cosa en términos profesionales en la UAS? A lo primero es como un choque, porque tú sabes que tú tal vez vienes de un buen colegio, pero la universidad es como otro monstruo. Yo vengo de escuela pública también. Pero cuando tú haces el cambio de la escuela como a la universidad es totalmente otra cosa. O sea, claro. Tú te sientes, cuando tú vienes en bachillerato, tú ves eso grande en tu cabeza. Grande. ¿Sí? Entonces viene un profesor, viene otro, entonces el profesor, usted está aquí, pero es usted que tiene que resolver. No le importa nada. Nada. Y que estos horarios a las 7 de la mañana, que tú tenías que estar allá, y si tú estabas allá a 7:05, 7:10, usted perdió la clase. Que tú vives lejos, tienes que tirarte a las 5 de la mañana para coger tu guagua pública, para llegar a las 7 porque si no te quedas fuera. Entonces, en el caso mío, yo estaba trabajando. Ese primer semestre. Entonces, tenía el desafío de ponerme al día con las lagunas que me dejó en la escuela, aún yo estando en un buen colegio, para ponerme a la altura de la universidad. Porque tú sabes que hay profesores en la universidad que eso es su clase. Si usted tiene una lagunita atrás, no es que yo le voy a explicar. No. Es que tú tienes que ponerte al día con ellos. Entonces, el trabajo, o sea, el primer semestre fue una experiencia bastante
iluminadora, si se pudiera decir, en el sentido de que, oye, porque fue como un choque de humildad, porque yo siempre fui alumno, muy buen alumno en el colegio y como que tú llevas ese orgullo. Pero cuando tú llegas a la universidad, te tumban todo eso. No, esos tigres no o tienen sea, piedad. ya es cero. Piedad. Usted es duro, usted lo va a demostrar. Y aún tú siendo bueno, te la van a poner mucho más, te cuestionan y te la ponen mucho más difícil. Sí. Entonces sucedió eso. Luego vi que en la UAS la dificultad para obtener las materias. Yo dejo el trabajo. Era a mano. Sí, no era en página. No era en ese tiempo, no. En ese tiempo era a mano y tú, si te tocaba, porque había supuesto calendario por matrícula al momento de que me tocaba a las 12. No vaya a las 12, ve a las 6, 7 de la mañana. Porque era una fila enorme. Kilométrica. ¿Y cuándo te chocaba una materia que tú le elegías? No, para atrás otra vez. No, hubieron tiempos, yo pasé como 2 o 3 semestres en ese asunto, de tener que ir a las 5 o 6 de la mañana para ver si a las 7 o 8 de la noche, no estoy exagerando, sí, tú podías salir con alguna de las materias que tú entendías que tú querías. Y eso sucedía. Había que ser vago para poder estudiar en la UAS. Sí, yo dejé el trabajo inclusive para concentrarme en eso. Entonces, ok, ahora está esa vicisitud de que tú pasas en la UAS con el asunto de la alimentación, la caminadera. Los primeros semestres te ponían una clase de 7 a 8 ahí en, ¿cómo era que se llamaba? En orientación, cerca de la Lincoln. Ese es el NU. No era el nuevo. Era el que estaba al frente del Hotel Santo Domingo. Sí. Entonces tú sabes, no recuerdo el nombre ahora. Tú sabes la siguiente clase a qué hora yo la tenía. De 8 a 10 en el laboratorio de física. De 7 a 8 y de 8 a 10. Ajá. Entonces no había forma humana de tú llegar en 10 minutos ahí. Teletransportado. No. Entonces esas son de las cosas que tú ya tú estabas a las 7:40, ya yo tengo que irme. Está tarde. Y no hay quien se le saliera a algunos profesores antes de la hora. Así es. Terminamos la UAS. ¿Qué pasa después de ahí? Forma tu empresa, te va a trabajar a una oficina de ingeniería. ¿Qué ocurre con eso? No, mira, inmediatamente termino la UAS. Yo tenía 2 oportunidades de beca. Una para la Universidad de Utah, yo me gradué con honores en la UAS, y otra la Fulbright. Yo desestimé ambas por 2 cosas. Yo quería y veía que había muchas personas que inmediatamente terminaban de estudiar, se iban fuera y cuando llegaban como en blanco. Entonces se presentó una oportunidad con una compañía y tenían un proyecto más o menos grande que era construcción de edificaciones, eran 6 torres y con soterrado, una plaza comercial también incluía, y lo tomé. Tomé ese trabajo, entonces ahí duré unos 4 años más o menos con esa compañía. Después de ahí empecé como ingeniero residente. Previo a eso yo había hecho mi pasantía en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte como analista de costos. Ahí aprendí bastante y aprendí que las cosas en el sector público uno entiende que están mal. Pero cuando tú estás adentro te das cuenta que están peor. Sí. Ese tema ahí de análisis de datos, ¿tú lo asumiste durante la carrera? No, eso yo lo asumí hace como 4 años anterior. Okay. Atrás al tiempo presente. Okay. Pero siguiéndote contando... lo menciono porque como tú hablaste de análisis No, de costos. De costos. Analista de costos. Ya, tiene que ver con los presupuestos de las obras y ese tipo de cosas. Perfecto, sí. Empiezo ahí, luego se presenta la oportunidad con esta constructora y empiezo como ingeniero residente, duró como 3, 4 años acá. Y luego dentro de esa misma compañía empiezan otras ofertas de trabajo, principalmente remodelando una de las plazas comerciales más grandes del país, una cadena franquicia de acá. Y a mí quedé como encargado de obra. Okay. Puedes dar el dato si tú quieres, de cuál es. Si no... No, bueno, es con la constructora Pablo Yarul, los hermanos Yarul. Esa fue prácticamente mi base. Un saludo enorme a Omar y a Pablo, de verdad, donde quiera que estén ahora mismo, si me escuchan. Mucho agradecimiento.
luego de ahí fue encargado. Entonces, para el 2011, por ahí, se presenta una oportunidad fuera de la compañía, que era ya con otra, había una, la concepción de una escuela de artes. Entonces ya yo iba a tener ciertas responsabilidades en todo el transcurso del proyecto, desde la concepción hasta la entrega. ¿Dónde se iba a hacer eso? Eso se iba a hacer en un sector de Las Pullas, cercano, o sea, es Arroyo Hondo, sí. Pero era algo grande. Eso es distrito, circunscripción 2. Sí. No sé la circunscripción, pero es en el distrito, Supermercado Nacional de Arroyo Hondo, sí, por del lado detrás. La 2 hay una edificación ahí que tiene más de 1,000 y pico de metros cuadrados, 2 niveles, que es bastante grande. Entonces, la idea era una casa que había ahí, de esas que habían antes, grandísima, convertirla en un centro de artes. Sí. Entonces, yo ahí tomo la decisión y firmo, hago mi compañía y entro ahí. Ya ahí dejo a lo que fueron mis padres en el sector de la construcción. ¿Tu padre en el sector de la construcción? Sí, no lo puedo decir que no. Seguimos ahí mismo. Cuando es uno solo grabando, se pone buena la vaina. Sí. Tú tienes que hacer poponi. Ya veo. Dale. Ok. Bueno, después de ahí dejo a lo que fueron mis padres en el sector de la construcción y ya comienzo a hacer camino solo. Formo con el tiempo un equipo de trabajo con ingenieros bajo mi mando y tuvimos prácticamente en el sector de las remodelaciones principalmente. Okay. Pero abarcábamos prácticamente todo porque yo desde un momento fui muy apasionado con las estructuras. De hecho, tengo cierto conocimiento de estructuras, no a un nivel como la mayoría de estos estructuralistas, pero sí sé cómo funcionan las estructuras, sí sé de sistemas estructurales y materiales, resistencia de materiales, muchísimas cosas. El tema de la remodelación, hacer un paréntesis ahí, no le causó muchos problemas, porque ese es uno de los miedos mayores de la mayoría de los profesionales. La remodelación sale más cara y te brinda más problemas que una construcción nueva. No sale más cara, sale más económica. ¿Y entonces por qué ese mito que hay? No, lo que hablan de que es más caro es ciertas tareas que cuando tú la organizas, como le llaman, desde cero, sí son más costosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo venga aquí y te pinte solamente esta habitación, que tú me des el contrato de un piso de 15 niveles, todo el apartamento. Ahí podemos, el metro cuadrado de pintura, como hay un mayor volumen, yo tengo una facilidad de coordinar mejor, ser más eficiente y entonces ya ahí yo puedo abaratar costos. Por volumen, por volumen. Pero en estos pequeños no, prácticamente yo te voy a cobrar mi transporte, mis equipos y la pintura y el tiempo que me tome. Sí, sí. ¿Me entiendes? A eso es que ellos le llaman que es más costosa. Pero en términos generales de lo que es el proyecto en sí, cuando tú dices, bueno, yo tomo esta casa y la voy a volver una oficina, 2 niveles. No, yo lo que quiero es oficina, división y esto. Tú no vas a desbaratarla para hacer la oficina. Tú vas a remodelar. Porque de desbaratarla y hacerlo de cero, ok, tú manejas mejores controles y algunas cosas te van a salir más económicas, pero el monto final va a ser muy, muy por debajo que si tú remodelas. En caso de que la estructura actual de esa vivienda que tú quieras remodelar para oficinas no cuente con quizás la preparación estructural para soportar lo que tú vas a meterle ahí. Entonces tú tendrías que hacer un estudio de vulnerabilidad, reforzamiento de la estructura y una serie de variables. Sí, pero siempre va a ser menos costoso que hacerla de nuevo. Que hacerla nuevamente. Y te pongo ejemplo Tú tienes más experiencia que yo en eso. Sí, no, créeme, yo prácticamente eché los dientes de la construcción remodelando cosas chiquitas y grandes. Grande. Por ponerte un ejemplo, yo remodelé un local comercial abajo con 2 y 3 niveles arriba viviendo. Y eran casas
eran divisiones de mampostería y eso se convirtió en un sistema porticado. O sea, porque el local exigía que se viera. Porque, por ejemplo... Planta más o menos libre. Sí. No era libre porque era... Pero tú tenías visual. O sea, tú entrabas y veías ya todo el espacio. Completa. Eso se hizo. Entonces, es el aspecto de la parte económica a la que la gente se refiere cuando habla de que las remodelaciones son más caras. Ahí tienen un dato. No es que todo obedecerá a la evaluación, porque, por ejemplo, habrán casos que alguien compra una casa y dice, no, yo quiero hacer esto para un almacén de pesado, de equipo pesado. Sí. Ya ahí prácticamente la diferencia de la demanda estructural de la casa y la que tú bajas, que ya es muy, muy, muy por arriba. Entonces, sí, claro. Ahí tú dices, no, tumba todo porque remodelar esto va a ser mucho más costoso. Es un asunto de evaluación de factibilidad. Exacto. Ahí es donde queda el asunto. La evaluación de la factibilidad, ok, ¿me conviene remodelar o me conviene tumbar todo? Te va a determinar. Eso es lo que te va a determinar si decidir, ok, remodelo o lo hago todo completo, demuelo todo y lo hago nuevo. Eso es lo que define en realidad. La evaluación de factibilidad de remodelación o de hacerlo nuevo. Perfecto. Y eso se lo puede dar un profesional que tenga mucho conocimiento en el área, sin ningún tipo de problema. Sí. Entonces, luego de ahí, duró unos cuantos años ofreciendo mi servicio, el equipo de nosotros, trabajando en remodelaciones. Luego me llama la misma compañía de anterior, los Yarul, porque como dicen, como me dijeron cuando fui la primera vez, el buen hijo a su casa vuelve, ¿no? A su casa vuelve, sí. Entonces ahí ocurrió la oportunidad de remodelar parte de lo que era Plaza Lama de la Duarte. ¿Aquí mismo? Sí, bueno, todo eso yo duré como 2 años, fue más o menos. ¿Ustedes hicieron el puente que cruza la calle? No, eso ya estaba antes. Okay. Pero el aspecto antes, o sea, bueno, no sé cómo está ahora, pero prácticamente la configuración de todos los espacios que tú tienes ahora fue cuando nosotros lo hicimos. Y eso parte de la fachada. Después de 2011, 12. Eso fue entre el 2010, 2011 yo trabajaba con ellos. Luego regresé en el 2013, que fue cuando se hicieron las áreas del food court en Plaza Lama de la Duarte. Y también se trabajó en el supermercado nacional, en el supermercado de Plaza Lama de la 27. El área de cocina, el área de cocina se intervino, yo era que estaba ahí, y el área de los pisos también, el área del supermercado. Yo era que estaba ahí trabajando. Obviamente había mucho más ingenieros, pero ya ahí yo estaba como independiente. Ok. Entonces, nada, luego de ahí inclusive se presentó otra oportunidad la Facultad de Humanidades. Yo llegué a trabajar en la remodelación de la Facultad de Humanidades de la UAS. Se le hizo una intervención muy buena. Eso. Sí. Bueno, ahí nosotros estuvimos también con ciertos trabajos. Luego de ahí, nada, sigo en el sector privado. También con el aspecto de remodelación, hay una oficina en la Sarasota que compraron varias casas y lo que se hizo es una reconfiguración completa. Se le cambió el uso, el tipo de uso. El uso de suelo, de residencial a oficina. A comercial. Se conectaron, se hicieron una serie ahí. Prácticamente se trabajó con todo, literalmente. Hormigón armado, estructuras metálicas, divisiones, fachadas, todo lo que tú en ese momento podías concebir. Un mix de materiales. Ahí hay un mix de método de construcción y sistema constructivo. Ahí hay un mix en esa oficina. Hay un mix. Obviamente no a gran escala, pero sí a una escala media. Esa fue una muy buena experiencia para mí. Luego de ahí entra una etapa de mi vida de aprendizaje. Yo digo de una buena experiencia, que es cuando tú vas subiendo. La hemos vivido todos. Subiendo. Entonces llega un punto que tú dices, ¡fup! Y bajas. Vamos arriba. Y déjame ver cuánto tú aguantas. No, yo toqué fondo. Yo llegué a un punto que
toqué fondo, que ahí es donde... Eso lo hablamos ese mismo día Sí, que ese conversamos. mismo- Yo te dije sí, que también... Sí, no, y yo eran quebré cosas full. que tú dices, cóntale, pero yo estoy haciendo todo lo humanamente posible y aún así se pierden cosas, pero eran cosas que tú no controlabas. Entonces ahí viene el asunto de tú enfocarte en las cosas que tú puedes controlar y ya que sea el chance que te permita si tú avanzas sí o no. El enfoque de uno en realidad es hacer el esfuerzo para que las cosas queden bien y ya que deje al chance Sí. que sea éxito. Sino, de hecho, hay un escrito de Marco Aurelio en su libro de meditaciones Sí. que dice, pero no voy a ser preciso, pero dice algo sobre los dioses pueden decidir si el árbol de los frutos va a dar éxito, pero nunca podrán quitarte el hecho tuyo de poder plantar la semilla. Madre mía. Esa vaina fue, cuando yo leí eso, yo dije, wow. Profundo, Pero hermano. no, eso. y es así, es así. Claro. O sea, cuando tú haces la representación, Ujú. o sea, Tú lo llevas a la vida real que tú... no, exacto. El objetivo de los dioses, la decisión de los dioses es el chance. Pero el objetivo tuyo debe ser plantar la semilla. Eso no te lo puede quitar nadie. Eso no te lo quita nadie. El esfuerzo cuando tú lo tratas de hacer bien, eso no te lo quita nadie. Ya Ahora, está. que ese esfuerzo se convierta en algo de éxito, ya ahí sí hay algo de chance. Va a depender... Pero de cierta Sí. cosa, pero tú nunca puedes quitarte la oportunidad de hacer el esfuerzo. Yo me imagino que tú, al igual que yo, en ese momento de quiebre, cuando tocamos fondo, te refugiaste en los estudios. Sí, por el mismo hecho de mi personalidad. Sí. Como yo soy una persona introvertida y la gente, la mayoría de las personas entiende que las personas introvertidas son gente que tienen vergüenza. No es así. Sencillamente nosotros vemos la forma de socializar de una manera diferente. Y es que para nosotros reenergizarnos, necesitamos el tiempo con nosotros. Las personas que son extrovertidos necesitan estar rodeados de personas para ellos sentirse bien, como para cargarse darse de ánimo, energía. sí. Exacto. Entonces nosotros nosotros necesitamos encerrarnos. Y entonces ahí comenzamos a pensar. Entonces a partir de ahí es que vienen lo mío de comenzar a leer cómo funciona el cerebro humano, Sí. cómo es que uno se comporta. Aprendí bastante de lo que son los sesgos cognitivos. Que Eso es mortal ahora mismo. Sí, de hecho, no, es mortal en dos vías, porque no te impide a ti avanzar y de hecho los que saben cuáles son tus sesgos te atacan a ti para poder sacar algún tipo de beneficio. De hecho, los medios de comunicación, Sí, sí. las campañas de publicitarias, todas se enfocan en eso para tratar de venderte o tratar de sacarte De algo. sacarte información. Mira, dentro del construction management, dilo en español. Manejo de construcción. No, Sí, pudiera decirse así. administración. Lo que pasa es que yo, esa parte de estudio, que eso vino después. Ok. Bueno, Pues vamos a después contar entonces este ciclo de... después que uno toca a fondo, yo digo, bueno, tengo que hacer una reingeniería de mi vida, de mi persona hacia afuera. Si yo resuelvo mi cosa, entonces de afuera, por chance, deben comenzar a mejorar. A ese punto tú no habías hecho una maestría. Bueno, anteriormente yo había hecho, yo nunca he hecho una maestría, pero sí he hecho diversos diplomados. Diplomado. Por ejemplo, yo hice un diplomado para el 2011-12 con Idekel Morrison. Ah, ok. Sí, Ok. era Project Management por el método Pinbook. Ese fue mi primer estudio ya en manejando lo que es los proyectos, que era más o menos preparándome para las cosas que ya iban llegando. Bien. Entonces, llega en el punto de quiebre, toqué fondo, entonces comienzo a la ingeniería, comienzo a leer mucho. Yo siempre había leído algo, pero ahora lo estoy haciendo como un hábito. Entonces,
comencé a leer ahí. Después de eso, comencé a estudiar ya de manera un poquito más precisa, y lo que ya sabía, lo que hice fue, ok, vamos a estudiar Construction Management, porque en realidad lo que yo he venido haciendo desde atrás es manejando la construcción. Ajá, ajá. Entonces ahí voy y hay una asociación, de hecho, CMAA se llama, Construction Management Agency of America. Pueden buscarla en internet. Ellos tienen, te pueden entrar como miembro, ellos te dan los recursos para que tú, y te preparan para la certificación. Ok. Entonces comencé a estudiar eso ahí, y conjuntamente con eso, en el 2018, se abre un diplomado en modelado de la información de la construcción, BIM. Eso es, el acrónimo es Building Information Modeling, en la UNFU. Y ese fue uno de los diplomados más completos, comprensivos que yo he podido tomar en mi vida. El profesor, excelente, no recuerdo el nombre ahora, él es arquitecto, es radicado en Santiago. Okay. Pensé que era uno de los mismos profesores de la UNFU, pero no. No sé si es profesor de la UNFU, pero él tiene oficina, él es certificado por Autodesk. Ah, ok, no es Rubén Fontana, amigo nuestro. No. Pero él es de la parte de Vectorworks. Ah, ok, no. Él es Autodesk, y de hecho tiene ciertas conexiones con los procesos BIM de Latinoamérica. O sea, él es representante en el país. Uno de ellos. Entonces, ahí entro en ese campo y comienzo a indagar. Entonces, en medio de mi situación, el 2019 fue un año, Digo, uno dice, no lo quiero olvidar, pero en realidad yo no lo olvido. Yo lo mantengo ahí porque es el año que me aterriza. Es el año que yo digo, ok, yo no soy tanto como me creía, pero tampoco soy tan poco. En el sector. En el sector. No, y en el sector no solo, porque a nivel personal también, porque ese momento fue como todo, o sea, tú veías que tu compañía se iba abajo, tu vida personal también como que tenía problemas, entonces tú dices, cóntale, espérate. Entonces ahí ese es el año como que me asienta a mí. Y entonces ahí en el 2019 se me presenta una oportunidad mi hermana me consigue una cita con ese entonces el director de la CAS, el arquitecto Alejandro Montaz. Y yo lo que digo, ven acá, ¿qué yo voy a hacer en la CAS? Y yo prácticamente lo que sé, prácticamente de construcción, edificación, estructura, hasta electricidad. Pero nada, no me negué. Sí. Presa, alcantarilla y vaina. Siempre fue, el asunto fue que yo lo recuerdo como ahora y digo, ok, cálmate, ve, plantea lo que tú andas buscando y no te niegues al aprendizaje. Porque ese es uno de los errores a veces que cometemos, que nos llenamos de orgullo porque creemos que sabemos de una cosa y en realidad no sabemos más nada. Por eso fue que cuando tú me dijiste, ¿tú quieres que te llamen experto en esto? Yo, no me llame experto, porque yo cada vez que sé más, me doy cuenta que no sé nada. Me creo menos. No, creo que Aristóteles fue el que dijo algo así de cuando aprendo más, me doy cuenta que no sé nada. Es una frase, lo que pasa es que yo ahora mismo no la puedo retomar precisa como es. Sobre aquel que no sé nada, bueno. Pero esa es la idea. Sí. Entonces fui. Como dice el Chapulín, la idea es esa. Sí, fui. El Chapulín. Entonces fui allá, me entrevisté con él, súper encantado, le planteé, le dije, mire, yo tengo experiencia en esto, sé manejar esto, manejo una compañía, acabo de hacer este diplomado en este tipo de cosas que yo entiendo que lo podemos usar en esto y en esto acá. Uh-huh. Y me dijo, encantado, no. Inmediatamente me presentó con alguien y me dijo, pongan al muchacho en nómina.
Y de verdad, yo no tenía ninguna conexión. O sea, no había ningún vínculo Política, político, no no había había nada. No había nada. Entonces, él, como a los 3 meses luego me llaman en el 2019, y marzo 2019, me dice, no, trae tu título y tu cosa, que ya tú estás trabajando aquí. Y yo, espérate, pero no me han dicho nada. ¿Cómo así? Voy y ahí entro al departamento de estudios y proyectos. Ok. Cuando entro, yo digo, wow, como que esto no es lo que hablamos, o por lo menos no me lo esperaba. Uh-huh. O sea, oficinas sumamente sin recursos, oficinas sumamente sin los equipos necesarios Tecnológicamente atrasado. Bueno, te digo, cuando yo entré, yo vi una planoteca. Cuando yo vi planoteca, yo dije, wow, me siento en una oficina de 1990, literalmente. Obra pública todavía. ¿Me entiendes? Tú vas a cualquier oficina de diseño y cosas y tú dices planoteca, los muchachos de ahí no te van a decir. No saben qué es eso. Entonces, nada, igual, humildad. Dije, bueno, algo tengo yo que aprender acá. Y efectivamente vi el proceso, dije, bueno, pero aquí yo puedo aprender bastante. Y ahí aprendí a manejar redes de acueducto, a analizar y diseñar. Por mí pasaron más de 120 proyectos de la ciudad. Wow. De análisis de las infraestructuras de agua. Aprendí cómo funcionan los acueductos, los sistemas de drenaje sanitario de la ciudad. Aprendí cuáles son las deficiencias de la ciudad, vulnerables. Cuáles son las zonas vulnerables. Sí. Aprendí todo ese tipo de cosas. Que entonces ya ahí expandí un poquito más mi conocimiento y mis experiencias en el manejo de lo que es el ambiente de constructivo. Entonces, luego de ahí que aprendí eso, justamente para que tú veas cómo son las cosas de la vida, que uno a veces, ahí de esas cosas son de como, a veces uno dice del destino. El destino. Cuando entré yo me cuestionaba qué yo voy a hacer aquí. Ok, fui humilde, aprendí lo que me pudo ofrecer la casa. Mi padre y la familia tiene unos terrenos en San José de Ocoa. Mi padre empezó un proyecto de sembrar limones, aguacate, miel, café. Oh. Y entre otras cosas hay un terreno considerablemente grande. Entonces... Exportación. El plan es llegar a ese punto. Lo que sucede es que tenemos que avanzar y desarrollar una serie de cosas para llegar a ese punto. Okay. Pero ahora mismo estamos inclusive supliendo cierto negocio aquí ahora mismo. Entonces, me dice, mira, yo estoy haciendo esto para la familia. Y yo digo, bueno, ok, pero lo mío no es sembrar. Entonces, ahí comienzo a aprender de eso y comienzo a aplicar lo que aprendí en la casa con los sistemas de riego. Ahí que está. Es totalmente igual. Ahí está. Es totalmente igual. Entonces ahí dije, wow, ¿cómo funciona el destino? Entonces ahí prácticamente uno se está ahorrando bastante dinero. Sí, por eso yo digo que al lugar que usted caiga, no importa dónde, trate de sacarle lo que usted puede aprender. La experiencia, porque lo vas a usar en algún momento de la vida. En algún momento de tu vida siguiente lo vas a usar. Se te presenta eso. Entonces, como que eso se alineó y más o menos estamos ahí ahora. En ese mismo año, el 2019, con respecto a la casa, ahí aprendo, como te dije, lo del manejo de las redes, los principales problemas que afecta lo del agua en la ciudad. Sí, agua potable y aguas residuales. Exactamente. Sí, porque allá lo pluvial... Potable no, INAPA es quien se encarga de eso. No, lo que sucede es que la INAPA es ya tiene una autoridad a nivel fuera del distrito o fuera del Santo Domingo. Pero dentro del distrito lo que es producción, distribución y operación del sistema de acueducto es la CAS. Ok. Y en Santiago es Corazán. Creo que hay otras corporaciones. Las Coras. Sí, las Cora Plata. Tienen la autoridad. La INAPA no se mete ahí. Hay algunos fuentes de producción o obras que están fuera de ahí, que sí el INAPA tiene cierto control, pero siempre hay
Un cruce. Una vinculación y un acuerdo de entre ambas para la operación y el diseño. Entonces, ahí también me surge una oportunidad con un amigo y unas compañías para plantas de tratamiento. Entonces ahí el rol mío era modelar un proceso BIM, las plantas de tratamiento. De hecho, hay uno que fue una de las experiencias más grandes, que fue la de Dominicus. ¿Cuál es el esa? sector de Dominicus en Valle Ibe. Ok. Ahí hay un pequeño poblado, una pequeña ciudad. Eso, ahí tiene una planta. Yo fui quien modelé, estuve en el aspecto del diseño, de la operación y el modelado para la operación. Cuando hablamos de modelado, no estamos refiriéndonos a un modelo 3D, sino al modelo de información de todo lo que se va a trabajar ahí. Exacto, sí, porque esa es la parte del BIM. El BIM no es un software, no es Revit, para aclararlo, sí. Es una forma de trabajo en el cual el propósito del proceso es tener en un modelo computarizado, digitalizado, varios aspectos de todo lo que tiene que ver con la construcción. Por ejemplo, tú tienes el nivel 3D geométrico. Exacto. Pero tú no sabes, cuando tú ves todo esto render y toda esta cosa, tú dices, ok, pero ¿de qué es esa ventana, las dimensiones de esa ventana, de qué material está hecho esa ventana? Tú no te dices. En el proceso BIM y los software que son capacitados para manejar procesos BIM, si tú tienes esa particularidad. O sea, tú agarras los sistemas estructurales de la edificación y tú puedes indexar dentro de ese modelo 3D, ese modelo geométrico, el material, la resistencia del material, el costo de ese material, el armado de ese material e inclusive quién fabrica ese material. Todos los detalles. Todos los detalles. Ese modelo está en un formato digital que tú puedes exportar a otra cosa y sacar toda la información. Y me voy más lejos. Con el advenimiento ahora de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, ya tú puedes diseñar bajo inteligencia artificial. ¿Qué ¿Sí? cosa? ¿Qué cosa? No, yo le he dado seguimiento para un poco porque como ha mermado el tema de que va a relegar algunas profesiones. Sí, no, te voy a poner un ejemplo práctico. No está a un nivel de IA, pero se puede acomodar para eso. Por ejemplo, Revit tiene un plugin, se llama Dynamo. Sí. Que es un programador visual. Tú puedes programar el diseño, por lo menos esquemático, de un proyecto. ¿Qué es lo que uno hace cuando tú haces? Por ejemplo, yo voy y te digo como cliente, Luis, mira, yo tengo un solar de 10 metros de ancho y 40 de largo. Tú como arquitecto sabes, bueno, el solar es estrecho, pero es alto en el fondo. Ya yo sé qué tipo de distribución yo voy a hacer si él lo que me va a pedir es una casa de 2 niveles. Exacto. Tú tienes en tu mente un algoritmo para resolver ese problema. Porque las personas a veces creen que el algoritmo es como algo de la computadora nada más. No, los algoritmos existen desde la Edad Media. Exacto. El algoritmo de Euclides para resolver ecuaciones de segundo grado. Desde que a nosotros nos presentan un problema, ya estamos maquinando cómo resolverlo. Y la forma y el proceso como tú resuelves esa tarea o ese problema es lo que se conoce como un algoritmo. Entonces, cuando tú vas a diseñar, partiendo de la información que te dan, tú tienes una serie de procesos que cumples dentro de tu mente para poder diseñar o esquematizar ese primer diseño o ese primer esquema para presentar. Esa serie de pasos que tú haces naturalmente dentro de ti, tú la puedes programar en una computadora. Y eso es lo que hace el plugin. Y eso es lo que hace el plugin. Y tú ves que se va desarrollando. Y tú ves que se va desarrollando. O sea, tú programas. Bueno, cuando aparezca un solar de 10 por 40, bueno, deja un solo pasillo de, qué sé yo, de 1 metro. Las áreas sociales van en el primer nivel. Arriba vas a tener las habitaciones en línea. Eso tú lo puedes programar y
lo pones en la computadora y ella te va a diseñar eso. Y te da soluciones posibles que tú quieras. Exactamente. De acuerdo a esa De información. acuerdo a esa que tú le información y introduces. así mismo, como es Introdujiste. un programador visual, Sí. tú puedes ir cambiando cada una de esas cosas. Entonces, a partir de ahí tú tienes las posibles escenarios que Sí. se puedan presentar para una... El ciclo de vida de un proyecto que está dentro del Construction Management, ¿cómo se maneja eso? Porque me pareció muy interesante. Sí, mira, hay una parte que debemos comenzar a enfocarnos. Y es que cuando tú haces un proyecto de construcción, tú tienes que comenzar a pensar en el ciclo de vida de ese proyecto para dos cosas. Para aumentar la sostenibilidad del proyecto y la durabilidad del proyecto. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todos los proyectos tienen un ciclo de vida. Cuando tú diseñas una edificación, el proyecto lleva diferentes fases. Una, planificación y diseño. Esa es la primera. Ahí es cuando el proyecto ya se está concibiendo. Después que tú terminas la etapa de diseño, ¿qué viene? La construcción. Entonces, la construcción, después que tú completas la construcción, viene ya la entrega y lo que es la operación y mantenimiento. Pero esa operación y mantenimiento no transcurre a través del tiempo infinito. Tiene un periodo de vida útil, sí, que es, entonces, desde lo que llamamos desde la incepción del proyecto, concepción, que es planificación y diseño, hasta le llaman, hay un término que usan los americanos para definir el momento ya en el que esa edificación cumplió su vida útil. Muerte. Y es donde ya, cuando tú ves que todos esos edificios altos que están... Muerte arquitectónica yo le llamo a eso. Bueno, el caso es que funciona así mismo, como el periodo de vida de uno, así mismo pasa en los edificios. Entonces, el Construction Management no es más que la aplicación de las técnicas de manejo de proyectos o Project Management al ciclo de vida de los proyectos, pero para manejar prácticamente son 3 aspectos. 4. El tiempo, el costo, el alcance y hay otra cosa, y la función. Tiempo, costo, alcance y función. Y función del proyecto. Cuando tú contratas a un Construction Manager, que puede ser una compañía, puede ser un profesional. Un independiente. Sí, puede ser un profesional. Ese profesional lo que se va a encargar es de que todas las etapas del ciclo de vida del proyecto se lleven de la manera más eficiente, más efectiva, para cumplir con esos 4 aspectos que te acabo de mencionar. ¿En qué proyecto tú recomiendas que se deba contratar a un Construction Manager? No, en realidad en todo. En todos. En todo. No importa el volumen. No importa. Y de hecho, si tú te fijas, la tendencia del mercado ahora mismo es tener a alguien que haga la figura de Construction Manager. Aunque no lo llamen así. Por ejemplo, que está pasando ahora con todo esto. ¿Qué pasa? Hay un desarrollador que viene siendo el dueño, el cliente. Sí. Tienen un contratista general o una compañía constructora que construye, pero también tienen o dentro de sus equipos o alguien fuera del equipo, alguien que le lleva el proyecto en todas las etapas. Que preferiblemente sea de afuera. Sí, la idea es que sea de afuera, sí, porque el Construction Manager es como un rol de fiscalizador. Tiene esa parte, pero también tiene de asesoría al dueño. O sea, él le maneja todo esto. Que no es juez y parte, porque no forma parte de lo que son las constructoras ni demás. Hay un tipo de contrato en el que ellos llevan a ser juez y parte, porque hay una parte que es lo que se llama en el que ya el Construction Manager llega a hacer trabajos de la obra. Okay. Pero ya eso, inclusive en las tratan de no llevarlo mucho, porque entonces ya pierde el propósito del rol. Pierde la esencia. Exacto.
Yo vi, hoy precisamente, una imagen en tu cuenta que tú estabas dentro de un entramado de varilla, listo casi para un vaciado. Sí, eso fue las cimentaciones de uno de los proyectos, Vita Tower. Ok, antes de irnos a unos temas aquí muy interesantes, que eso me llamó la atención, esa imagen. Sí, ¿por qué te llamó la atención? A ver. Por el pie de foto, la información que tú arrojaste. Hablaste del peso del acero que se colocó ahí, ¿verdad? Norman Foster tiene, o le hicieron, un documental. Se llama ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Ese nombre vino porque una de sus edificaciones, creo que fue un centro de estudio de música, pero no recuerdo dónde es, que es totalmente rectangular, tiene planta libre total, los accesos de ¿cómo se llama?, de circulación, están todos en el borde del edificio, no hay nada en la planta es libre, todos los servicios y accesos de circulación están en la parte vertical, de los lados. Y el propietario le preguntó, ¿cuánto pesa el edificio? Él no tenía esa respuesta. Le dijo, dame una semana que te voy a decir. Entonces yo te pregunto a ti, en base a eso, ¿tú has tenido esa información en proyectos? Sí, de hecho eso es parte del uso de la analítica de datos dentro del proyecto. Genial está eso. Sí, entonces, no, ahora mismo te podría decir cuánto podría pesar ahora. No hemos terminado, nos quedan, son 2 niveles más, son 14, pero yo sé más o menos la cantidad de hormigón armado que se va a usar ahí, lo que le llaman la superestructura, que es la estructura en sí del cosa. Yo te puedo decir, podemos hacer un cálculo, agarra el celular. Vamos a ver, espérate. Suma, 4.500, multiplica 4.500. Espera, ok, 4.500. Sí, por 2.400. Eso te va a dar el peso en kilogramos. 10.800.000. Ok, ahora multiplícalo por 2.24. 24.192.000. Eso es lo que va a pesar aproximado la estructura de esa torre. Estamos hablando de kilogramos. Ahí ya estamos en libras. 24.192.000 libras. Un edificio de 14 niveles. 14 niveles. Esa es la estructura. Todavía hay que agregarle el peso de los pisos, el peso de las divisiones internas, de la cubierta, muchísimas otras cosas. Estamos hablando de cimentación, columna, viga y losa. Y losas, exactamente. Okay. Y escalera, las escaleras. Eso es una estructura ligera. Diablo, pero tú llevas la información. Sí, no, gracias. Jodidamente. Sí, esa es una de las cosas que... eso es building information, madre. Sí. Bueno, de hecho, cuando tú la modelas, ya tú tienes ese dato de antemano. Esa es una de las particularidades que te da eso. Allá estamos usando parte del proceso y yo he estado incorporando lo que es la analítica de datos a las operaciones principalmente que se dan en la obra. Y la gente dice, bueno, analítica de datos. Análisis de datos. Análisis de datos. Obviamente, eso tú lo puedes tener sin análisis de datos o con análisis de datos. Obviamente, como hay un esquema de datos, de análisis de datos, yo tengo varios datasets del proyecto y yo puedo sacar información rápida. Esa información yo la saco rápido. Te puedo dar información hasta de nivel climatológico, te puedo dar información a través de los hormigones, de la calidad del hormigón. De hecho, pasado tuvimos un evento que se detectó, fue por la analítica de los datos. Inclusive yo detecté problemas de fábrica. ¿Serio? Sí, en serio. ¿En el hormigón? No, no era un problema de la calidad del hormigón, porque de hecho la calidad del hormigón ha superado totalmente. Es más, te voy a decir, yo tuve una conversación y le dije, viejo, revisa la fábrica porque el hormigón tuyo está dando muy por arriba. O sea, mira, parece que hay algo que se te está escapando en la fábrica. Entonces, o sea, cada probeta ustedes la van... Sí, cada camión nosotros tomamos una muestra de la probeta, según los estándares, según estándares internacionales,
y se lleva al laboratorio y nos retornan los resultados, se toman resultados a los 7, 14 y 28 días. Y yo llevo una gráfica de eso que se actualiza, inmediatamente llegan y yo llevo un control de eso. Una de las razones para llevar eso, que eso sí es la analítica de datos ya, es para determinar en el tiempo que nosotros podemos desencofrar. Ok. ¿Y estimado Con eso yo lo llevo. ¿Estimado es? Generalmente lo que tú haces en la calle, ¿qué te dicen? Con una losa. 7 días. No, espera 7 días y desencofra. Ajá. Porque tú tienes que esperar 7 días. Si tú tienes, por ejemplo, cuando tú le echas algún acelerante al hormigón, ¿tú vas a esperar los 7 días? No. No vas a esperar. Pero, ok, ¿cuánto? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el parámetro que te dice a ti, yo puedo desencofrar esa losa? ¿Cuál es? El parámetro es cuando el hormigón alcanza el 70% de su resistencia. ¿Cómo tú te das cuenta? Bueno, están los gráficos. O sea, por ejemplo, se toman la muestra, la probeta, llegan los resultados, los 7, a los 14 y a los 28. Bueno, cuando llegan la de los 7, tú tienes los datos. Entonces, esos datos te dan un gráfico y te dan una línea. Ok. Y tú puedes sacar una línea de tiempo. ¿A qué momento él alcanza el 70%? Y nosotros hemos alcanzado un momento que es a los 6 días, entre 5 y 6 días. Oye. El 70%. Entonces, tú no tienes que esperar los 7. Entonces, tú lo que haces es que, vamos a desencofrar los 6. Nos ganamos un día de trabajo. Y eso conlleva a una reducción en el tiempo de construcción. Totalmente. Y reducción y aceleración. Exacto, exacto. Sí. Eso es totalmente beneficio del proyecto. Aclararle que no es un hormigón que usted va a hacer pala con 2 morenomáticos. No, para nada. Es de laboratorio y con un acelerante y aditivos que es correspondiente para eso. Exactamente. Totalmente. Ni con wincher, ni con nada que sea a mano. Eso no es preciso. Eso es totalmente con hormigonera, pero igual el uso de la analítica en ese tiempo es tú saber qué información es la que tienes que recolectar para tú poder resolver alguna cuestión o algún problema del negocio o de la industria en el que tú estés trabajando. Y bueno, de hecho eso es lo que hace un analista de datos. Tú me hablaste en algún momento ciencias de la edificación. Sí. Que creo que eso tiene que ver con el manifiesto que tú me enviaste. Sí, te envié un ensayo. Ensayo. Exacto. De hecho en mi cosa comencé a escribir. Comencé a escribir... ¿Un blog? No un blog. A escribir de manera... Por ejemplo, comencé a escribir ensayos. Ensayos científicos, ensayos literarios, ese tipo de cosas. Eso fue en el momento porque aprendí de Jordan Peterson, un psicólogo, ahora mismo es muy reconocido. Yo me he leído todos los libros de él. ¿Por qué tú no haces conexiones con los periódicos de aquí y publica artículos? Lo que sucede es que ahora mismo yo estoy atendiendo diferentes cosas, como que ahora mismo, mira, quiero dejar esto establecido, tengo un compromiso ya con la familia, con el asunto de Jarabacoa, de San José de Ocoa, que en realidad yo necesito adentrarme más para eficientizar los procesos de los sistemas de riego y de producción, porque es bastante grande. ¿Ustedes se han acercado a la tecnificación de riego? ¿Dónde no. está, ¿cómo que se llama? Camaño. No, en realidad no he ido nada, porque he ido como paso por paso. Es algo iniciando. Eso lo vemos después. Sí, eso es iniciando. No es nada que uno es un experto en nada, pero sí conoce de cierta cosa. Yo digo por las facilidades que ellos están dando a través del Estado a ese tipo de iniciativas. Ah, qué bien. Sí. Pero no, lo que pasa es que hay que ir como es pasito de bebé. Entonces, estamos después que sufrí la debacle que se sufrió, comencé hasta que yo no controlo algo, domino algo, no doy el siguiente paso. Bien. Entiendo. Hasta ahora me ha ido funcionando. Obviamente el tiempo un poquito más, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo y estoy hablando con cierta propiedad cuando hago algo. Perfecto. Entonces,
nada, en el aspecto de la analítica de datos, ese fue un proyecto que en realidad yo pude comenzar a aplicar ese tipo de cosas porque me estoy certificando con Google. Sí, tú me hablaste de eso. Sí, como analista de datos. Sí. ¿Y los ensayos? Los ensayos es algo que yo hago cuando estoy aprendiendo algo. Yo soy una de las personas más, no quiero llamarme muy organizado, pero todo el mundo que me conoce así lo dice. ¿Psicorrígido? No soy psicorrígido. Aprendí a no serlo. Yo era un poquito más, pero ya aprendí a entenderte como tú eres y aceptar las bondades que tú ofreces. Sí. Yo manejo las deficiencias y las cosas, pero las bondades, no, yo como tú eres. Separamos no, yo soy digamos como lo negativo que tú tengas, yo aprovecho lo bueno. Porque aprendí también, yo decir, bueno, yo quiero ser tal cosa, pero mi naturaleza no es esa. No, yo me voy a poner en posición de que, como yo soy con mi naturaleza, poder ponerme en esa posición para yo poder tener más chances de ser exitoso. Entonces, cuando comencé a estudiar lo de analítica de datos, yo dije, pero este soy yo. Porque para tú ser analítico de datos, tú necesitas una mentalidad técnica. Yo la tengo. Saber cómo descomponer cosas. Desde niño te dije que lo mío era desarmar cosas. O sea, yo literalmente cuando veo una cosa, la descompongo para yo saber cómo funciona. Sí. Entonces, eso como que va de la mano. O sea, va en mi naturaleza. Y lo he ido aplicando entonces a los proyectos que yo entiendo que se le puede sacar cosas. Otro ejemplo de la analítica de datos. Que sucedió el mes pasado. Nosotros generalmente estamos durando 19, 18 días de vaciado entre nivel. De un nivel, de una losa a otra losa, 18, 19 días. Entre encofrado y vaciado. Exacto. Okay. Porque ya esa es otra cosa. Por ejemplo, rápido. Yo tengo la forma. Sí, en un encofrado tú puedes hacerlo de una manera más rápida, pero necesita otro tipo de encofrado. Pues este es madera normal, entonces es prácticamente imposible reducirlo. Del año pasado yo llevo data, inclusive del clima, los días que llueve, los momentos que llueve. ¿Y lo cruza con este año? Entonces, sí, tenía la experiencia de este año y yo programo generalmente los vaciados un mes antes. Tuvimos una situación, se había programado el vaciado. Como digo, nosotros programamos los vaciados con un mes de anterioridad para tener un poquito más de manejo. Y pues ya tenemos los datos de más o menos cuánto le toma al personal hacer primero un vaciado de columna y luego el vaciado del siguiente nivel. Y se le da seguimiento a eso. Entonces, teníamos un aceleramiento en el rendimiento. Las columnas nos toman 8 días. Y eso ya nosotros podíamos adelantarlo un día antes. Recuerdo como ahora, el vaciado tocaba un jueves. Y yo digo, bueno, tengo chance, porque te estoy hablando de una semana atrás, que yo estoy pensando esto. Digo, bueno, tenemos chance de mandarlo el miércoles, porque se le da un seguimiento al avance. Y cuando nos sentamos y comienzo a revisar los números, yo digo, van acá. Aquí hay un día de lluvia. O sea, producto de la experiencia pasada, aquí va a pasar un día de lluvia. Porque entre junio, porque ya las lluvias no son en mayo, son en junio y julio. Ya eso las lluvias de mayo, ¿recuerdas? Sí, se voló eso. Ya eso no existe. Ya lo quitaron, como dice. Puedes buscar las precipitaciones y te vas a dar cuenta que se están corriendo. A la madre. Entonces, digo, bueno, hay un día de lluvia. Ok, vamos a dejarlo igual. Luis, era lunes. Y ya yo tenía la oportunidad de adelantarlo. Y digo, no lo vamos a adelantar. Déjalo así. Déjalo así. Luis, el martes cayó tremendo aguacero. La semana había durado nublado, lloviendo esporádicamente, pero el martes no se trabajó prácticamente. Entonces, el miércoles fue que se completó todo y se pudo vaciar con éxito el jueves. Ahora, yo digo esto y dice, ok, tú mueves el vaciado para el viernes o lo movías. No funciona así. O sea, las hormigoneras, ese mismo programa,
lo tienen con otra. Porque no eres tú No, solamente. no solamente es uno solo. Sí, o sea, cuando sí. tú vas a mover un vaciado, que ahí es donde vienen un momento, unos pleitos con el MIBE, de que ellos a veces no querían entender ese asunto. Principalmente con la frecuencia y el tiempo que estaban haciendo las inspecciones. Ujú. Entonces, cuando usted quiere mover un vaciado, es fácilmente una semana, 10 días más. Eso te iba a preguntar. ¿Es y aproximadamente una semana? Sí, aproximadamente una semana. Si tú tienes buenas conexiones, tal vez le tumben a uno y te lo pongan a ti, pero eso nada más te va a pasar una o dos veces. Sí, sí. Pero generalmente 7 o 10 días. Y 7 o 10 días parado, una obra de esa magnitud, tú no quieres saber los cientos de miles de pesos que eso representa. Pierde mucho dinero. Entonces, Estamos hablando de qué volumen de metro cúbico de hormigón. el vaciado de la columna no es tanto en ese momento, pero eran 45, recuerdo. Son 8 camiones. Sí, No, son como 6. 6 camiones. Pues hay un asunto de una cola, pero son 6, porque ellos tienen camiones de 8,5, 7. Ah, bueno. Y son menos. Entonces, ese no era tanto, pero lo que te quiero decir no es eso, es el tiempo de retraso entre que te iba a ocasionar eso y la pérdida por no hacer nada, porque hay una pérdida por tú no hacer nada. Dolor de cabeza. Entonces, esa es una de las cosas que hemos tenido con mucho éxito en cuanto a lo que es la aplicación del análisis de datos aplicado a los procesos de construcción. El ensayo que tú me enviaste se titula, señor, escuchen esto. Sí. Que yo, si Si tú quieres, puedes leer el primer párrafo. Ok, vamos arriba. Se llama Ciencias de la Edificación, Desempeño de los Edificios. Roy Nisoto Núñez, el ingeniero, dice, lo voy a leer hasta, déjame ver, el primer punto, para no extenderlo mucho. La ciencia de las edificaciones es un conjunto de conocimientos basados en otras ciencias, la química, la física, ingeniería, arquitectura y ciencias de la vida. Su enfoque es el analizar los fenómenos físicos que afectan las edificaciones. Sí. ¿Puedo continuar? Sí, pero continúa, lee el primer párrafo. Ok. Estos conocimientos científicos se utilizan para mejorar y entender cómo interactúan los componentes internos y externos de la edificación, cómo estos condicionan su eficiencia energética, sostenibilidad, durabilidad y desempeño a lo largo de su ciclo de vida. Mierda. Otra vez volvemos con el ciclo de vida. Estos conocimientos pueden ser aplicados a las etapas de planificación, diseño, construcción, mejorando notablemente el desempeño y la forma en que pueden operarse y mantenerse las edificaciones. Hermano, por esto está genial esta vaina. Sí, no, es excelente. Y de hecho, eso es digamos, la mentalidad que uno debe adquirir desde ahora en los tiempos que vienen. Porque ya imagínate una cátedra con eso, que tú me mencionaste algo, ¿verdad? ¿De cátedra? Ah, no. Estoy hablando de otra persona que también está elaborando, pero en la parte inmobiliaria. Sí. Pero No, esto es una cátedra. sí, no. De hecho, eso fue un ensayo que escribí cuando estaba haciendo estudios de ciencia de la edificación. De hecho, hay un instituto en Estados Unidos, se llama el National Institute of Building Science. Y de hecho, hay una compañía que creo que es la líder, se llama Building Science Corporation, que es el doctor ingeniero civil de Canadá, se llama Joseph Les Tibrick. Es un apellido medio bromón de pronunciar. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que tú tienes en una edificación? Tú tienes prácticamente diferentes sistemas, vamos a llamarlo. Sí. Tú tienes elementos, los elementos se agrupan, llegan a ser componentes, de los componentes llevan sistemas. Pero lo principal en una edificación, ¿cuáles son? La cubierta, Envolvente. que puede llamarla envolvente. Ok. Bueno, cubierta, envolvente. En realidad la función es la misma, que es el ser... Cubrir, no, pero funciona como una interfaz entre los agentes externos y los entre internos. los agentes externos está ¿quién? La radiación solar, el agua, el Viento. el viento, el calor. O sea, tú tienes que armonizar todos esos sistemas para que los agentes externos no incidan tanto dentro de la función que fue hecha el edificio
y los que están dentro, que vendrían siendo los ocupantes, los habitantes, animales, plantas, lo que sea, puedan cubrir y hacer sus actividades habituales. Entonces, cuando tú utilizas los conocimientos de otras ciencias, ingeniería, arquitectura, ciencias de la vida, y cuando hablo de ciencias de la vida es biología, ecología, ese tipo de cosas, entonces tú lo que haces es armonizar todos esos sistemas para aumentar el desempeño de la edificación. Y, por ejemplo, tú haces un análisis más holístico del proyecto en sí, que va desde la incepción hasta el cumplimiento de su ciclo de vida. Y entonces tú incorporas esos conocimientos, principalmente en las etapas de planificación y diseño, que es donde tú puedes controlar o más o menos proyectar cómo se va a comportar esa estructura ante esos fenómenos. Eso es correcto. Pero ¿qué sucede principalmente en la mayoría de los casos acá? Tú estás hablando como un arquitecto, ¿eh? De hecho, yo respeto mucho los arquitectos. De hecho, bueno, yo te dije de principio que yo tenía una indecisión. Sí. Entonces, para ustedes los arquitectos, por ejemplo, conocer eso es sumamente vital. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa ahora mismo cuando se está armando un proyecto? Bueno, yo soy arquitecto, yo diseño que me quede muy chulo, que los habitantes, un proyecto residencial. Estoy resolviendo una necesidad. Una necesidad. Sí, tengo un gimnasio, tengo una piscina, tengo apartamento chulísimo, mucho parqueo, Ok, está bien. Eso, tú vas donde el estructuralista, le entrega el plano, vas donde el ingeniero hidrosanitario, le entrega el plano, y eléctrico y todo ese tipo de cosas. Pero no hay una mentalidad, un enfoque entre que todas esas personas diseñen para el ciclo de la vida. Sencillamente hasta la construcción. Te doy un caso. No tenemos ese trabajo en conjunto. Cada quien trabaja disperso. Sí, hasta el momento esa es una de las cosas que yo he visto. A menos que sea un proyecto... De hecho, ni siquiera las conciliaciones de los planos se hacen al final. No. Todo se lo dejan al constructor. O sea, por ejemplo, la mayoría de veces que tú haces con un plano, yo diseño, se lo doy al estructuralista, el estructuralista me devuelve. Se lo doy al ingeniero mecánico eléctrico, me da la solución eléctrica. Pero después de ahí ya yo no hago más nada, ya yo entregué. Sí. Entregárselo al constructor. No, que no coincide la viga con la arquitectónica con la estructural. No, eso el constructor lo resuelve. No debe ser así. A cada rato pasa eso. Que el tema de la tuberías eléctricas se están chocando con la sanitaria. O sea, no, porque tú lo que estás haciendo es agregando más problemas a un proceso constructivo que ya de por sí tiene desafío y problemas. Entonces, ahí también es donde viene la importancia de aplicar procesos BIM. Porque con BIM tú te puedes adelantar a esos procesos, con lo que es el análisis de conflicto. Porque en obra, o sea, tú querer resolver eso en obra implica mucho dinero. La gente no se imagina lo que implica eso. Y te voy a dar un cierto dato de lo que corresponde en términos de costo, el ciclo de vida. Planificación y diseño son 5% nada más. Diablo. La construcción viene siendo como el 20% del costo total en el ciclo de vida de un proyecto. Lo demás es mantenimiento. Lo demás es mantenimiento y operación. Por ahí es que anda. Pero eso hay que promoverlo, hermano. Exacto. Entonces, cuando tú diseñas para operar y mantener, tú reduces una cantidad de dinero enorme y aumentas de por sí la sostenibilidad y la durabilidad de la edificación. Entonces, con esos conocimientos que te arroja las ciencias de la edificación, el Building Science, que como se conoce en inglés, tú puedes aplicarlo al proceso de planificación y diseño. Entonces, ya ahí te conlleva a mejorar lo que le llaman el desempeño de la edificación. Porque, por ejemplo, te voy a poner algo. Principalmente con el papel de la función de la cubierta o la envolvente. El envolvente. Tú has presenciado algo. El hormigón para ti es un material
aislante. Para nada. ¿Qué sucede muchas veces, principalmente en los pisos altos? Sobrecalienta. Se sobrecalienta de una manera. Y de hecho, de por sí, el concreto es un material aislante. Lo que sucede es que tiene un alto índice de calor específico. Eso quiere decir que necesita para aumentar un grado, necesita mucha energía calorífica entrándole. Mucha. Pero asimismo, cuando tú le quites esa energía calorífica, para él reducir, también toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí los días de verano? Cuando te da el tetero del sol, sí, como dicen, es una radiación. Esa pared que el sol se acuesta aquí. ¿Tú sabes a qué hora comienza ese hormigón a enfriarse? A partir de las 12 de la noche. Madre Tú mía. puedes ir a una edificación que quede en los últimos niveles, en un último piso que le dé el sol. Tú puedes ir a las 10 de la noche y topar el techo. Y yo estoy seguro que si nos escuchan, han tenido esa experiencia. Está súper caliente. Entonces, ¿qué implica eso? Que el que tiene aire acondicionado, un sistema de climatización, a un consumo más de energía. ¿Lo va a bombear? Claro, porque el aire siempre va a estar en alta, o sea, consumiendo su mayor potencia para poder compensar esa diferencia de temperatura. Y decir que el aire caliente es más liviano que el frío. Lo que hace es que va a quedar arriba, arriba. Pero en sí, tú literalmente estás bajo un horno que comienza a enfriarse después de medianoche. Entonces, con ese conocimiento que tú haces, dos cosas. Tú puedes implementar como arquitecto un tipo de fachada que cree sombra. Quiebrasoles, luces. De hecho, esa es la finalidad de esos elementos. De los sunscreen. Exacto, de eso. Entonces, también puedes implementar en los techos. Son, en español, sunscreen. Sí, o sea, son pantallas para arrojar sombra a la edificación. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, la mayoría de esas pantallas son metálicas. Porque ocurre lo contrario con los metales. Se enfría rápido. Se enfría rápido, se calienta rápido, pero eso tú no puedes estar en ninguna casa de zinc al mediodía, pero se enfría rápido. Sí. O sea, ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, nítido, está fría. Entonces, esa es la cuestión de saber conocer los materiales, la benevolencia de los materiales en ese aspecto. Y más rápido sí, aluminio. Exacto. No, cada material tiene un calor específico y un coeficiente térmico. Exacto, ese es el término. No, lo que pasa es que son dos. O sea, hay una diferencia entre los dos. El calor específico es, creo que el tiempo que dura un material para aumentar 1 grado su temperatura. Calor específico. Cuando tú le... se mide en un coeficiente. El hormigón lo tiene alto. Okay. Los metales lo tienen bajo. Entonces, con esos conocimientos, en la etapa de planificación y diseño, eso es un ejemplo. Tú haces lo correctivo para eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento de operar y mantener, tú no necesitas tanto consumo de energía. No. El proyecto T es más sostenible. El proyecto T es más sostenible. Los materiales que van a usar se van a durar más durabilidad. Entonces, si tú aumentas la durabilidad, el proyecto ya de por sí se hace más sostenible. Sí. Por eso uno de los enfoques principales es aumentar la durabilidad de las estructuras o de las edificaciones. Sí. Porque si tú haces, es una lógica, si tú con la misma cantidad de materiales haces una edificación el doble de durable, tú la estás haciendo más sostenible. Claro. Porque tú estás usando prácticamente en comparación con una que dure menos, tú estás usando más material. O sea, no es más sostenible. Cuando tú aumentas la durabilidad, tú aumentas la sostenibilidad. Ok. O sea, tú promueves, claro, estamos totalmente de acuerdo como arquitecto, que eso es lo que uno ha promovido desde que uno comenzó a estudiar en la carrera. Y eso es lo que promueve la arquitectura. Trabajar los materiales que menor afecten o que menor impacto tengan al medio ambiente. En la construcción tenemos un tema de que el hormigón
o las edificaciones son los que más aportan al CO2. Sí. De hecho, A nivel tú hablando mundial. de eso, y yo la semana pasada estaba haciendo un dashboard sobre los países que más... Estamos nosotros, que ahí es que va la pregunta, ¿estamos nosotros yendo por el camino correcto? Aquí no, prácticamente no emitimos nada de CO2. No. Ni nada. O Yo pensé que tú me ibas a decir lo contrario. No, nada. ¿Qué De pasa? verdad. ¿De verdad? No, nada. De hecho, ni siquiera en América. La última... ¿Qué países tú tienes? No, en el ranking? tengo datos de 1960 al 2011 y de hecho los países con mayor contribución al CO2 son los países de Asia y el Pacífico. Sí. Creo de los europeos creo que están en segundo o en tercero. China y Japón tienen un auge en hormigón, que eso es una cosa apoteósica. Entonces, pero estos países pequeños No. no tienen sentido. De hecho hay una... que no sé cuándo fue que vi como que... O sea, ¿por qué no miran a nosotros cuando nosotros no aportamos nada? ¿Por qué nosotros tenemos que comenzar a crear, a gastar recursos en crear algo para no emitir CO2? Porque eso conlleva una gran inversión de recursos, un cambio total dentro de tu infraestructura de producción, cuando nosotros no somos nada. O sea que no vale la pena promover por ahora. No es que no valga la pena, porque si lo puedes hacer, la cuestión está que tú generar un cambio grande, necesitas hacer un cambio en tu comportamiento. Entonces, por más cambio que tú hagas, que más tú comportes, tú no vas a hacer el cambio. Porque estadísticamente y proporcionalmente tú no representas ni el 1% del problema. Entonces, ¿cómo es que tú me pides a mí que no represento ni el 1% del problema, que haga un completo cambio total en mi infraestructura? Sí. Uno como país en vía de desarrollo. Ese es un punto muy importante, porque tenemos ahí los planes que tiene el Ministerio de Vivienda con la siembra de estas edificaciones en todo el territorio nacional, que está bien porque hay un déficit habitacional. Sí, enorme. De 2 puntos y pico millones. Sí. Exacto. Tanto cualitativo como cuantitativo. Eso lo conversábamos ayer en una reunión que tenía. Sí, pero el principal ya, te estoy hablando en términos de factibilidad. Ajá. Tú no vas a encontrar otro material en este país para suplir esa demanda que no sea el hormigón. No. Y es por un asunto de accesibilidad, de aspecto técnico, de factibilidad económica. Podemos hablar entonces... Y desde tu punto de vista como ingeniero y visionario de la arquitectura, porque ya tú me has sorprendido, amigo, lo que tú has planteado aquí. Entonces, tampoco hay manera de cambiar el modelo de diseño de las edificaciones de bajo costo. Porque eso es un tema que yo... Es que cuando tú hablas, y yo lo veo ya una opinión prácticamente personal, cuando tú hablas de bajo costo, tú tienes que considerar la industria de los materiales. O sea... ¿cómo te explico? Cuando tú hablas de edificaciones bajo costo, obligatoriamente tú tienes que tener 3 elementos que deben de estar dentro de lo más bajo. Materiales de fácil acceso, económicamente factible. Industrializables rápido. Sí. Que tú, otra cosa, la mano de obra técnica debe ser barata. No puede ser que tú tengas que traer gente de la NASA, que no te va a salir barato. Ahí vamos. Y la otra es la maquinaria o tal vez la forma y método de construcción. Cuando tú vas a hacer una obra de bajo recurso, de índice económica, tú tienes que considerar esas 3 cosas. Y ahora mismo, aquí no hay un material más económico en el país, en la industria del país, que sea hormigón armado. Sí, yo me refiero al diseño. Podemos dejar los mismos materiales, la misma mano de obra. Sí, pero que parte del diseño... Recuerda que te di el dato. El diseño es el 5%. O sea, que tú lo quieres llevar 7, 8 o 3 o 4, no hay un asunto de... Coño, Roy, tú... No, pero yo te estoy hablando con los datos. Yo te puedo mandar los datos. Y esos argumentos yo totalmente te lo compro. Ahora, que hay otro problema. Estamos trabajando con formaleta. Formaleta para tú poder variar el diseño. No, pero ¿cuál es el problema de la formaleta? La formaleta es un asunto de rapidez. No, eso está bien. Yo digo es el tipo de diseño, porque estamos repitiendo el mismo modelo de diseño a todas las edificaciones de bajo costo. Le cambiamos quizá algún elemento. Ya tú hablas en el aspecto estético. Eso es. No, dejemos todo la parte constructiva igual.
Ok. Ahora vámonos a cómo se ven los proyectos. Bueno, vuelvo para atrás, una opinión personal. Lo que sucede, tú tienes un déficit. Ujú. Tú tienes un déficit de 2 y pico de millones. O sea, Hay que suplirlo. hay que suplirlo. Y dentro de ese déficit, tú tienes personas que no tienen la capacidad para costear tal vez algo que conlleve un diseño más estético. Porque el diseño estético cuesta. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes un problema, tú tienes que resolverlo de la mejor manera. Y la mejor manera es eso. Tal vez después que se supla eso, entonces tú ya comiences a ver más un poquito más, porque está, como dice ¿cómo es la pirámide de Maslow, güey? De Maslow. O sea, tú tienes que suplir Hay necesidades que hay que tienes cubrir primero. sus necesidades. Después que tú suples esa necesidad, entonces ya tú vas un poquito más con la cosa de estética, de pensamiento, de educación, de Quien literatura. no tiene sus necesidades básicas resueltas no puede pensar más allá de los problemas No. que tiene ahí. Entonces es un reto para Es un ustedes reto. también, Es los un reto. arquitectos, A través de la sociedad de arquitectos estamos tratando de promover eso. porque El es Estado. un reto. O sea, ¿qué esquema, qué diseño yo voy a implementar que se pueda construir, que sea sostenible en el tiempo, que sea Económico, rápido y que pueda suplir esa necesidad y que sea a la vez estético? Esos elementos hay que tomarlo en cuenta. IKEA. ¿Cuál es el esquema de IKEA? Sí, sí. Los materiales son prácticamente reciclados todos. Son bonitos, no son costosos. Y duradero. No tanto duradero. Yo soy un usuario de IKEA. No, yo también, La mayoría de cosas tengo mías. cosas. Pero la cuestión ahí con ellos es que cuando tú analizas la cultura escandinava, principalmente, donde son ellos son de Sueco. de Suecia. Suecia. Entonces, ellos las cosas las usan para su propósito. Pues tú sabes que el dominicano coge una mesa y Para un despropósito. sí, para un despropósito. Entonces, la mesa es para montar platos, montar comida. Eso no va a pasar de 40 a 50 libras. Lejos del agua. Aquí todavía hay cultura de Sí, limpiar sí, con una manguera. ¿Quién? Sí, no. La primera vez cuando yo hice mi casa, que fue le decían, no, hay que lavar paredes en el coche. ¿Cómo que lavar paredes? Yo te doy un dato, yo no tengo drenaje de piso en los baños. No, No, ¿para qué? no hay que echar agua. Paño mojado. No, el suape mojado, sí. cosa normal. Pero, por ejemplo, el drenaje de piso cuando no se usa, el sifón se seca. Y ahí vienen los gases. Porque ¿cuántas veces tú lavas un baño chorreándole el agua? Pero el sifón de la bañera no cubre la parte de los olores para el sifón. Sí, todo. Cada sifón tiene, por eso el sifón es para también proteger como un sello hidráulico de claro. que los gases no penetren hacia adentro. Pero el asunto de tener el drenaje de piso es supuestamente para un rebose, pero todos tienen rebose. Los lavamanos ya vienen con su cosa de rebose, si tú haces la conexión. El inodoro, por igual, el inodoro es un sifón de por sí. Y la ducha ya tiene su cosa. Ok. Vámonos a la ciudad. Dale. Tú como constructor de larga data, que has visto cómo ha ido cambiando la ciudad, en términos de edificaciones, vivienda, uso de suelo, transformamos una vivienda y la convertimos en un edificio con decenas de apartamentos. Dos cosas. ¿Cómo tú ves el crecimiento en términos de construcción y arquitectura? ¿Y cómo tú ves la arquitectura de por sí en República Dominicana? Ok. Hay algo. En los últimos 25 años, aquí se ha crecido de una manera exorbitante. Y creo que, ¿cuándo fue? Hoy o ayer fue que salió el censo. Ayer. Ya somos 4 millones en la zona metropolitana. En la zona metropolitana, El Carrizo, Pedro Brán, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el distrito. Hemos concentrado 4 millones. El 80-20. Campo 20, 80 ciudad. ¿Cuánto éramos en el 98? Creo que andaba por 1 millón y pico. 1 millón, 2 millones, algo así. O sea, prácticamente hemos duplicado ese asunto. Y así mismo, todo lo que es servicio, todo lo que demanda, todo lo que es
nivel arquitectónico, ha tenido que ir a la par con eso. Y te doy un dato, creo que la última vez yo hice ese ejercicio en la CAS con una proyección de población, y más o menos para este año, si tú no llevas a Estados Unidos, nosotros somos como la 11ª o la 12ª. Si tú nos metes a nosotros entre la zona metropolitana de Estados Unidos, Ajá. creo que somos como la 11 o la 12 en términos de población. De Estados Unidos completo. Como ciudad. Como ciudad. Zona metropolitana. Tienes que aprender lo que es ciudad y la zona. Por ejemplo, tú tienes en Nueva York que Manhattan. dicen. Sí, pero Manhattan es una sola parte de la zona metropolitana. Ok. Recuerda que son los The Five Boroughs, de los 5 vecindarios. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Brooklyn, Staten Island, creo que está. Son 5. Que creo que no se llama así el condado, pero ok, son 5. Todo ese conjunto es lo que hacen los 20 millones. No es Manhattan nada más. Manhattan es una isla. Ok, ya. Cuando mira cómo uno se transportaba solamente. No es solo Manhattan. Es los 5. Okay. Porque la zona metropolitana conllevan todas las ciudades y todos los poblados que se conectan. O sea, por ejemplo, aquí, los Alcarrizos, la mayoría de la gente viene y trabaja aquí en la ciudad y viceversa. O sea, hay una conexión. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y viceversa. Entonces, ahí es lo que se crea como una zona metropolitana. Ok. Entonces, en cuanto a eso, en términos de arquitectura, aquí se ha progresado bastante. De hecho, el sector construcción aquí ha avanzado bastante en todos los aspectos que tiene que ver con eso, tanto de arquitectura como construcción. Hay muchas cosas, todavía queda mucho trabajo. Por ejemplo, tú agarras hace 25 años y tú no veías torres de 15, 20 pisos. No. Donde nosotros estamos construyendo hay 6 de más de 15. Ha cambiado. En la cuadra. El skyline, como dicen, ha cambiado. Ha cambiado totalmente, sí. Y eso es progreso. Sí. De hecho, eso es un avance. Y también las últimas implementaciones de las normas técnicas que se han implementado aquí, tanto a nivel estructural, a nivel de servicios de acueducto, de servicios de sistema sanitario. Okay. O sea, todo ha ido en avance y de hecho hay una parte más rigurosa. Eso es avance. Los diseños arquitectónicos tú ves que cada vez son más vistosos. O sea, ya tú ves torres ya que prácticamente la fachada completa son de cristal. Sí. Ya tú ves edificaciones que ya vienen con el concepto de condotel. Aquí ya hay una que se está haciendo que arriba es giratorio. Esa la... Armando Toros. Sí, Armando Toros. Armando Toros. Tengo referencia de allá. Nosotros quedamos de invitarlo allí, incluso conversamos con él para que fuera al programa. Para hablar de esa. Sí, excelente. Hace un tiempo ya. Sí. No, lo conocemos. Pero a mí la preocupación es... Mira, yo siempre lo pongo de ejemplo y ellos van a decir que quizás yo repito lo mismo. Nosotros vamos fuera del país a visitar. Déjame ver si es lo mismo que yo estoy pensando. Hacemos un turismo arquitectónico. Nosotros vamos a ver las edificaciones que tienen otros países, que han hecho arquitectos o firmas internacionales. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos una arquitectura turística histórica, la zona colonial. Pero no tenemos una arquitectura turística contemporánea. Aquí no hay un solo edificio que tú puedas decir, yo voy para República Dominicana a ver. Sí, hay algo de lo que te lo voy a decir. Dale. ¿Cuál es el estilo arquitectónico que define República Dominicana? Tropical. Sí, pero se está implementando porque ahí es una de las críticas. Aquí no hay un estilo definido. No, esa es mi crítica. Es ecléctico. Aquí tomamos Aquí las últimas torres es la arquitectura de Florida, Miami principalmente. Porque no es ni de Nueva York ni de Chicago. Y repitiendo estamos. Alguna cosa de... Sí, repitiendo totalmente. Esa es mi crítica. Ahí es donde voy. Ahí sí. Eso es lo que yo veo. Yo digo, ok, se han avanzado en términos de los desafíos
que se están implementando en términos de arquitectura y de construcción por el mismo Alturas, avance. qué sé yo qué. Pero todavía no se define cuál es la arquitectura que define a Santo Domingo, por ejemplo. Santo Domingo, vamos a hablar de Santo Domingo, ¿ok? ¿Qué edificio yo puedo decir, coño, esto nada más en Santo Domingo que yo lo he visto? No hay. No hay. Todos los grandes edificios aquí, las obras grandes de arquitectura. La identidad arquitectónica, ¿cuándo la tuvimos? Cuando era casa de tabla, de palma. Sí, que era, ¿cómo es? Vermícula, ¿es que le llaman? Vernácula. Vernácula. Arquitectura vernácula. Vermícula tiene que ver con lombriz. Cuando el San Zenón, que arrasó, que eso en parte fue bueno porque entonces se implementó lo que es el hormigón que estamos utilizando ahora, que ahí fue que Trujillo entró y tomó a esos arquitectos e ingenieros que llegaron de Europa, vengan, vamos a trabajar. De hecho, ya creo que había, dame ver, la primera edificación, de un dato, de hormigón armado aquí fue la iglesia de la que está en La Vega. No recuerdo el nombre. Diablo, pero es la que iba a está en decir La esa Vega. misma. Esa misma. La iglesia de La Vega. La de La Vega. Un arquitecto dominicano. Sí, yo fui allá. Yo fui allá y de hecho fui con ese para ver. Ok. Pero sí, y no tenemos esa identidad. De La Vega no, de San Pedro. Oh. De San Pedro. ¿Tú tienes el año? Creo que fue 1920 y algo, creo que fue algo así. No recuerdo bien, pero tengo información de que fue la primera. Ok. Si estoy equivocado, me contradicen, pero esa es la información que La tengo. vamos a buscar después que terminemos. La de San Pedro. Está bien. Pero sí, no tenemos identidad. No, esa es una de las críticas, en realidad, de formar esa identidad como de diseño arquitectónico y de hecho hemos perdido muchas cosas también. Otra crítica de la cuestión de la ciudad es lo que se ha hecho con las aceras. Eso, El peatón no tiene derecho aquí. no, es una cosa monstruosa. Las aceras son hostiles. O sea, no, yo no, oye, de verdad, yo detesto ver esta torre imponente y esta rampa en la acera. Y entonces después que termine esa rampa, ese escalón. No, un que literalmente lo que necesita es una barandilla. Sí, tú necesitas una baranda. De hecho, te doy un dato técnico. Hay un... ¿Tú sabes lo que es el IBC? No. International Building Code. Bueno, de hecho, todos los reglamentos que hizo Obra Pública en su momento, que ahora lo tiene el MIBET, Lo tomó de ahí. lo tomó de ahí. Te dice que después de 70... sí, en cierto caso, después de 70 centímetros, tú tienes que poner un guard, una baranda. Ay, mi madre. Aquí hay sitios. Te digo que yo he visto aquí también, entre los contenes. O sea, entre el asfalto y el contén, aquí hay sitios que tienen más de 40 y 50. Diablo. Sí, o sea, y eso no pasaba en los tiempos que uno crecía. Tú veías donde se urbanizaba, tú veías estas aceras de 2 metros, que te le dejaban 80 de jardinería, y tú tenías tu espacio. Área verde y peatón. Y peatón. O sea, y esa es una de las críticas de hoy día que he tenido. Cuando se creó Gascue, fue con esa finalidad. Ah, bueno, Gascue Ciudad es Jardín. No, y de hecho, yo he entrado porque tengo un amigo que tiene unas edificaciones ahí en Gascue y en la zona colonial. Y entré, todavía hay pisos, hay muchas casas que tienen pisos de Mosaicos. que era de principios de 1900, finales de 1800. Creo que eran en ese momento hasta traídos de Francia. Porque si tú fíjate, ya han desbaratado muchísimas, pero hay algunas que eran inclusive de casas, que eran mansiones en ese momento, que eran de la época victoriana, con un estilo victoriano y con un estilo de europeo totalmente. Fue importada toda esa arquitectura de allá. Entonces, tú como agarrar y venir, tumbar una vaina de esa. Vamos a entrar ahí antes de irnos. ¿Qué tú crees? Porque eso es un tema delicado, pero que yo soy radical. Ahí yo soy radical. Te voy a poner un ejemplo.
tú tienes una vivienda que seas tú, mayor de edad, 65, ya tú estás padeciendo de alguna enfermedad, tú no tienes recursos, pero tu vivienda es un patrimonio nacional. Viene un desarrollador, te voy a dar 15 millones por la casa y un apartamento. Tú no tienes un peso, pero el Estado te dice a ti que tú no puedes hacer nada con eso. Pero tampoco te la acondiciona ni te da beneficio para tú poder sostener la vivienda y sostenerte tú. Entonces, tu patrimonio, tú ni puedes venderlo ni puedes hacer nada y te tienes que morir por necesidad. Está pasando. Sí, te pasa. Yo pienso que eso es una negligencia y no observación de las autoridades. Te voy a poner un ejemplo. El Congreso puede meterse en eso. Podrían declarar, no sé cómo es el proceso en amparar realidad. A las personas. No solo ampararlo, declarar eso y tal vez como hay una necesidad económica, ampararla. Pero tú tienes que proteger tu patrimonio porque al final eso es lo que te va a quedar. O sea, yo estoy de acuerdo. Sí, cuando tú... Pero tú tienes que darle algo. A sí, cambio de que eso permanezca. No, claro. Bueno, estaría el asunto de... Yo hago que esa edificación sea intocable. Porque yo entiendo que entre el ayuntamiento y el Congreso pueden crear tal vez algún tipo de ley, no sé, de que esas casas no se topan. Sí. Patrimonio es que está a cargo de eso. Entonces, independientemente de que tú seas desarrollador o lo que sea, tú no puedes meterte ahí. Ok, que hay una necesidad, bueno, ampáralo, porque tú también le estás quitando, tendría que, dentro de ese mismo paquete, tener un incentivo de amparo. Porque eso, el incentivo. Al final quien se va a beneficiar a través del tiempo es el mismo ayuntamiento, es la misma ciudad, porque puede agregar eso como atractivo turístico. Exactamente. Entonces, eso se hace en otros países. Yo no entiendo por qué aquí... Y por eso te digo que es un asunto de negligencia e inobservancia. Y de no actuar aquí con lo que en realidad importa. Se comenzó con Pinta tu Gascue. Muy bien. Nosotros lo promovimos muchísimo. Primero, ¿cómo se dice? La primera etapa fue de 30 viviendas. Restaurarla con sus colores originales para generar una ruta turística, que es lo que tú acabas de mencionar. Eso lo vimos genial. Pero tenemos otras situaciones que no son esas. Tú me pintas la casa, pero entonces, ¿qué más? Yo me estoy muriendo de hambre aquí adentro y me están ofreciendo 10 millones de pesos. En la zona colonial algo parecido. Que están... No, pero en la zona no se puede tocar ni... ¿Por qué? Te ven con una carretilla de arena y pero te caen atrás. hay personas que están sufriendo la misma necesidad. Sí. Y no se topa. Cayéndose de arriba. ¿Por qué? Y de hecho hay un proyecto... No sé, tú has ido a la Casa Real, ¿qué se llama? El grupo, creo que fue, no sé quién, pero ellos lo que hicieron fue que tomaron alguna de esas casas viejas, la remodelaron, la ambientaron, pero al estilo de la época. De la época. Y están vendiendo eso. O sea, cuando tú vas allá, es caro. Pero cuando tú vas allá... Por eso de la familia. Sí, de esa misma. De esa mimita. De la de los B de Vendetta. Sí. Roy, yo creo que llegamos a la parte final. No, excelente, hermano. Gracias. Si seguimos... rompimos el récord, ¿verdad? Totalmente. Creo que vamos para 2 horas ya. Llegamos a 2 horas. Igual que la conversación. Aparentemente seguimos lo mismo. Y de verdad, hay mucho tema de donde cortar. Yo sé que a ti siempre se te va a quedar tema. Sí, porque yo no hablo mucho, pero cuando me dejan... Te explaya. Así mismo vamos a hacer una siguiente invitación más adelante. Sí, gracias. Sí. La verdad me gustó y me llenó mucho de regocijo. O sea, está atrás como de un micrófono tratando de llevar algún tipo de mensaje que la gente pueda tomar y que le sirva de provecho. Eso es importante, que eso es lo que estamos tratando de hacer a través de esta plataforma. Te agradezco a ti, igual que a todo el que ha pasado por aquí y a los que vienen también, que esa es la intención. Muchísimas gracias. Me escribe mucha gente diciéndome, mierda, me excusan el término. Coño, tu podcast me ha servido muchísimo. El tema inmobiliario que hicimos aquí.
No, y te soy sincero, yo estoy algo esporádico a veces de los medios desde que dejé el segmento de radio, pero te venía dando seguimiento desde hace tiempo. Y yo, coño, pero que hay gente que está como a veces con tips, a veces con promoviendo ese tipo de cosas. No, y dando contenido que la gente puede tomar y aprovecharse. Y eso de verdad te lo aplaudo. Y la verdad es una de las razones por las que estoy acá y tratando de arrojar también mis 2 centavos para que la gente yo te agradezco con eso. Y tú también. Agradezco, de verdad. Full, hermano. Un placer. Igualmente, papá. Señores, estuvo con nosotros el ingeniero Royny Soto, un experto. No me ponga esa responsabilidad. Tú sabes, un duro en el tema analítico, en datos y la parte BIM, Building Information Modeling, en la construcción. Esto es LACT Arquitectura, hermano. Gracias de nuevo. No, gracias a ti por la invitación y saludos a la audiencia y espero que le haya sido de bastante provecho. Yo sé que sí. Bueno, nos vemos en el próximo.